La investigación bibliográfica y la elaboración de bibliografías sobre temas específicos es parte de los objetivos de la Unidad de Investigación y Bibliografía de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. Para elaborar la obra Clotilde María Obregón Quesada, 1939-2013, Biobibliografía, se recopilaron 111 citas bibliográficas. La búsqueda se realizó en forma exhaustiva, según las fuentes bibliográficas existentes en la Biblioteca Nacional hasta el mes de mayo del año 2013. Catálogo Público de Libros. Catálogo Público de Artículos de Periódicos, 1950-1980. Índice de Diarios y Semanarios de Costa Rica, julio 1980, enero 2010. Índice de Revistas de Costa Rica, 1980, mayo 2013. Archivo documental. Esta obra se propone la difusión de la biografía y la bibliografía de Clotilde María Obregón Quesada, y se presenta para la consulta de los investigadores y el público en general. Espera servir de apoyo a los procesos de investigación y contribuir a resolver el problema de la disgregación de la información. La biobibliografía consta de citas bibliográficas de obras de la autora y artículos de revista y periódicos que hacen comentarios sobre su obra. La información se presenta de la siguiente manera. Los libros publicados por la autora se ordenan en forma alfabética por título. Los artículos de la autora, publicados en otros libros, aparecen según orden alfabético del autor o del título. Los artículos de la autora, publicados en revistas y periódicos, aparecen según orden alfabético del título. Los artículos de revistas y periódicos publicados sobre la autora aparecen en orden alfabético por el apellido del autor. Además, se incluye una síntesis biográfica y una fotografía de la autora. La confección de las citas bibliográficas se realizaron con base en los siguientes manuales. Citas de libros, San José, Universidad de Costa Rica, Facultad de Educación, Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Manual de Procedimientos para Biografías Especializadas e Investigaciones Bibliográficas, San José, Biblioteca Nacional, Miguel Obregón Lizano, Departamento de Investigación y Bibliografía. Unidad de Investigación y Bibliografía, Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, Sistema Nacional de Bibliotecas, SINABI. El Sistema Nacional de Bibliotecas, SINABI, del Ministerio de Cultura y Juventud, con sumo placer presenta el documento titulado Clotilde María Obregón Quesada, 1939-2013, Biobibliografía, en homenaje a una mujer que vivió con pasión la investigación de nuestra historia. Esta publicación recopila la obra de esta insigne escritora e investigadora nacional y se constituye en un justo reconocimiento por su ardua y fructífera contribución al acontecer histórico de nuestro país. Recordar a doña Clotilde, imaginarla, detenerse en su presencia, es vivir con su entusiasmo para escuchar y leer sus conocimientos con vehemencia, convicción y amor por Costa Rica, en el aula, en sus conferencias, en sus charlas, en sus libros, en sus artículos de periódico, en sus artículos de revista y en sus sabios consejos. Con respeto, admiración y cariño, la llevaremos siempre en la memoria y en nuestro corazón, porque ella fue de las personas que llegaron para quedarse en cada espacio. Cuando dictaba sus conferencias, la observábamos y escuchábamos con atención, porque sentíamos su aspiración de llevarnos a conocer Costa Rica. Con sus conocimientos nos transportó al pasado. Sus investigaciones son un legado histórico en donde cada mujer y hombre puede forjar como suyas la pasión de doña Clotilde por ampliar con acierto nuestra historia patria mediante su conciencia y conceptos sobre la libertad, la paz y el civismo muy propios de su intelecto y de la calidad como persona. Desde el SINABI estamos agradecidos con esta insigne dama de la historia patria
y este sentir obedece a que tuvimos el honor de beneficiarnos con su trabajo tesonero, sus conocimientos, sus altos valores morales y su distinguida presencia. En su condición de asesora del Ministerio de Cultura y Juventud, con cargo de directora de la Dirección General de Bibliotecas de junio 1992 a enero 1995. Pretendemos que su obra se rescate y se divulgue en esta oportunidad por medio de esta biobibliografía que hoy presentamos. En este documento, aquellas personas a quienes también las inspira la pasión por el conocimiento y la investigación histórica de Costa Rica, encontrarán, además de la biografía, una cantidad de referencias bibliográficas que se constituyen en puertas abiertas que invitan a buscar sus obras y su valioso aporte investigativo a las presentes y futuras generaciones de nuestro país. Hoy, todos y todas podemos expresar gracias, muchas gracias, doña Clotilde, por mostrarnos el pasado histórico de nuestro ser costarricense para comprender nuestro presente y adentrarnos más seguros a un conocimiento del futuro. Nuestra gratitud por compartir sus conocimientos y porque su presencia nos acompañará por siempre con su valiosa obra. Muchas gracias. Clotilde María Obregón Quesada, 1939-2013. Biografía. Nació en San José el 15 de diciembre de 1939 y murió el 30 de abril de 2013. Realizó su educación primaria en la escuela Vitalia Madrigal, los estudios secundarios en el Colegio Nuestra Señora de Sion y los superiores en la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Puerto Rico. Obtuvo los títulos de profesora y licenciada en Historia y Geografía y Magíster en Historia. Ejerció la docencia en la Universidad de Costa Rica, Universidad de La Salle, Universidad Estatal a Distancia, Instituto Manuel María de Peralta del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Universidad de Puerto Rico. Fungió como catedrática de la Universidad de Costa Rica, subdirectora de la Escuela de Historia y Geografía, periodo 1983-1985 y 1985-1987. Directora del Departamento de Historia, periodo 1989-1991. A su vez, laboró como investigadora y se destacó por ser una historiadora muy prolífica.
Hablar de Clotilde Obregón siempre es hablar de recuerdos de diferentes etapas de nuestra infancia, de nuestra familia. Tal vez para entender el contexto, es una familia bastante diversa de historiadores, de familia de profesores, de políticos, de artistas, y en medio de todo eso pues a nosotros nos tocó crecer, a mis hermanos, a mí, escuchando siempre historias de diferentes personajes de la familia. La relación con Clotilde se extendió pues durante toda nuestra vida, siempre con esa constante, con ese carácter especial, mezcla entre didáctico, pero también para nosotros en un principio tenía un contenido de ficción, de fábulas, de historias siempre maravillosas por la forma en que ella las contaba, porque no solo eran historias en busca de la verdad, en busca siempre de los datos más certeros que podíamos disponer para la formación de una identidad costarricense, sino que además ella los contaba de una forma muy entretenida, entonces podíamos pasar horas siempre escuchándola. En el caso de la música, si bien ella no era experta en ese tema, yo sí lograba traducir muchas de las enseñanzas de ella de nuestra historia compartida en Costa Rica hacia la música. Entonces tengo cierta vocación, como digo yo, de antropólogo frustrado, porque nunca estudié antropología, pero siempre lo apliqué a la música. Esta parte de la etnomusicología, cómo vienen todas las migraciones a América, de dónde llegaron tales, y la verdad es que uno escucha muchas versiones y ella era siempre la que me aterrizaba a mí. Yo quisiera resaltar eso de Clotilde, ¿verdad?, que era muy ceñida a los datos científicos, ¿verdad?, a los datos históricos, que si bien han ido cambiando, y considero yo que está por reescribirse mucha de nuestra historia costarricense, el papel de ella fue básico. También el referente a otros miembros de la familia, como Rafael Obregón, Loría, Miguel Obregón Lizano, mis tíos y abuelos, en fin, todo era al menos es la imagen que tengo a ella de Clotilde, como una unificadora para nosotros, muy importante en la formación de cualquier niño o cualquier joven, de cómo entender el contexto de un país a través de una familia, ¿verdad? Ella era muy crítica también con nuestra familia, no se andaba así como por las ramas, ¿verdad?, en decir las verdades de todas las cosas que habían sucedido, pues con sus virtudes y defectos, ¿verdad? Yo conocí a doña Clotilde en 1992 y a partir de ese momento ella se constituyó en mi guía, en mi mentora, en mi amiga, en la persona que me ha guiado y que ha guiado mis pasos durante todos estos años. Con gran respeto, cuando ella me llama, yo venía temerosa, asustada, porque no entendía por qué la directora me llamaba para venir a hablar con ella. Yo trabajaba en un departamento pequeño, en uno de los departamentos de la Biblioteca Nacional, que en aquel entonces, por estar la biblioteca cerrada, estábamos en la Biblioteca Pública de Tibás. Ella me manda a llamar, yo vengo a ver qué será lo que doña Clotilde quiere, y en ese momento ella me dice que ella quiere que trabaje a la par de ella. Ella me llama como su asesora bibliotecológica, llamémosle así, porque doña Clotilde, con sus grandes conocimientos de historia y todo lo que ella es, le hacía falta esa parte bibliotecaria, llamémosle así, y es cuando ella me pide que venga a trabajar en una oficina al lado suyo, y a partir de ahí yo siento que empecé a entender muchas cosas que uno, como simplemente un funcionario público en un trabajo sistemático, no lograba, digamos, entender, porque en aquella época yo era un poquito joven. Y yo en realidad
uno llegaba, trabajaba con mucho amor y con mucho cariño, porque yo siempre lo he hecho así, pero ella me enseñó a entender ese camino que debían seguir, digamos, las bibliotecas de nuestro país, en este caso la Biblioteca Nacional y las bibliotecas públicas. Cuando doña Clotilde llega a la Biblioteca Nacional prestaba un servicio público, un servicio de biblioteca pública, podría decirse. A partir de ese momento, ella inicia con una labor de hormiga en todas nosotras, como bibliotecólogas, y nos da la guía y nos da las pautas para hacer un cambio de lo que es una verdadera Biblioteca Nacional, porque la Biblioteca Nacional es aquella que preserva y conserva el patrimonio bibliográfico de la nación. Y en aquel momento realmente estaba constituida como una biblioteca pública prestando servicios a todos o para todos. Esta biblioteca, por ejemplo, estaba muy escolarizada. Aún hoy las personas dicen que por qué en aquella época las personas venían y hacían fila hasta acá en el parque. No obstante, la biblioteca pública, la Biblioteca Nacional, al no ser una biblioteca pública, ese sentimiento, esa parte hubo que cambiarla a partir de 1992, cuando doña Clotilde inicia con esos primeros pasos de transfiguración y de transformación de la Biblioteca Miguel Obregón Lizano como una biblioteca nacional para brindar un servicio a todos y para todos, pero especialmente para los investigadores de este país. En el compartir con doña Clotilde sale a flote de por sí sus libros, tanto porque me los obsequió como porque de vez en cuando conversábamos sobre la temática. Recuerdo la alegría que sentía con el libro sobre Carrillo, que le mereció el premio Cleto González Víquez de la Academia de Geografía y de Historia, y también el que recorre la obra de Castro Madrid en cuanto a el momento histórico para entablar relaciones internacionales con otros estados. Es un aporte de ella importantísimo en esa área que todo país independiente pues cuida las relaciones internacionales. Era experta en todo lo que eran los límites con Nicaragua y desde estos libros, desde sus conocimientos, aportó grandemente en nuestros juicios en La Haya con nuestros países vecinos. Hablar de los aportes de doña Clotilde a la cultura costarricense es difícil resumirlo porque fue educadora en secundaria, en la universidad. Tal vez rescatar de ella que además de sus libros que dejaron un gran patrimonio en ese conocimiento del pasado costarricense, tenía dos cualidades que se deben agregar a lo que hemos dicho ya. Es la forma amena en que lo exponía, que a veces la historia corre el riesgo de volverse muy anónima, muy fría. Ella no padecía de esta enfermedad. Y luego el carisma que tenía para aportar, para colaborar. Entonces, en nuestra cultura ella se proyectaba de muchas maneras, siempre accesible, siempre dispuesta a un alumno, a una institución de gobierno, a un periodista que le preguntaba sobre X tema. Conocía muy bien a Costa Rica, su pasado, ni se diga la historia de San José, como buena josefina. Entonces manejaba una gran cantidad de temas y a su puerta siempre llamaron mucha gente de diferentes profesiones, inquietudes, y ella siempre aportaba. Creo que logró sacar el conocimiento de la universidad y proyectarlo a la población, que es uno de los retos de las universidades. A veces se queda mucho en la biblioteca, y el libro, la tesis, y ella se proyectaba mucho hacia la sociedad en general. Creo que es uno de sus grandes aportes entre muchos. La mujer más eminente que teníamos en Costa Rica, una historiadora de primera categoría, probablemente, con toda seguridad,
una de las mejores historiadoras que ha tenido este país. Y si se trata de una historiadora femenina, no tiene competencia, no hay ninguna que tenga los alcances que tuvo ella como investigadora y luego como intérprete de lo que investigaba, ¿verdad? En realidad es una figura grande de nuestra historiografía, ¿verdad? Es una lástima que de pronto así muriera sin avisar, murió por sorpresa. Yo creo que este año iba a tener el premio Magón, ¿verdad? Es decir, no creo que hubiera en Costa Rica nadie que se lo pudiera disputar, ¿verdad? Creo que es una historiadora eminente y sobre todo cómo interpretó esa década, cómo trabajó sobre esa década entre 1840 y 1850, a la que le puso mucha atención y dio sobre ella interpretaciones muy importantes. Es decir, yo creo que Clotilde nos demostró que el doctor Castro era algo más que el señor que había declarado República de Costa Rica. Yo creo que las investigaciones de Clotilde Obregón le han dado un acomodo serio al doctor José María Castro en nuestra historia, ¿verdad? En fin, esa época la investigó muy bien Clotilde en trabajos históricos de gran valor. La leí siempre con mucha atención, su producción, tuve un contacto con ella cuando publicaba algún trabajo de esos muy serios que escribía, yo la llamaba y conversábamos un poco por el teléfono sobre lo que había hecho. Y sí, es una mujer realmente importante. Y en el campo de la historia, pues, la más notable historiadora de su generación, ¿verdad? Ella y yo, en realidad, en la familia tuvimos una relación pues muy cercana desde el comienzo, porque nuestras mamás eran hermanas y hay una característica que es muy buena en nuestras familias y me parece que como que es universal, y es que uno siempre tiende, y desde el inicio la mamá lo inclinan a uno a la relación con la familia de ellas. En ese tiempo, en las casas, en nuestros hogares, se encargaban también de darnos una formación muy exigente en campo de costumbres, de educación, de modales, de conceptos éticos y de lo que debía hacerse y no podía hacerse también, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante porque eso le permitió a ella, igual que a todos los demás, una característica que tuvo durante toda su vida, que fue una vida interior sólida, unido naturalmente a el deseo de buscar información y sobre todo la costumbre de leer. Y entonces en esos precisamente era donde se tenía información sobre los principales hechos. Lo principal es que siempre, por esa inclinación intelectual, estuvimos leyendo y ella estuvo informándose siempre mucho y claro, tuvo también por la vena de inclinación ya de familia detectar la importancia de la educación, que fue algo que siempre tuvo muy presente. Pero apreciar la educación como algo que se adquiría, pero que había que transmitirla a otros. No era cuestión de guardarla solo para uno, para decir yo sé esto. No, muy amplio. Claro, esa era la escuela de los abuelos, sobre todo Miguel Obregón Lizano, definitivamente. Y en ese sentido, pues se fue
inclinando siempre por el estudio de la historia. Y la verdad que el tema que se hablaba era naturalmente ese, el referente, la importancia de la educación y por qué había que estar estudiando. Pero eso sí, insistiendo que en las cuestiones de historia había que relatar exactamente lo que uno estuviera leyendo y viendo, y lo que uno viera tenía que relatarlo exactamente igual, nada de agregarle, ni quitarle, ni ponerle, nada de eso. Lo principal fue que entonces ella sí se preocupó siempre por encontrar fuentes confiables de información. Y por eso andaba siempre metido en el Archivo Nacional, en la Universidad de Costa Rica, buscando papeles, y tenía otra ventaja adicional, claro, de que tuvo un tío que fue un excelente historiador, que fue Rafael Obregón Loría. Entonces, ese era un pozo de verdadero conocimiento. Pero ella se dedicó a investigar otros aspectos de otra gente, como por ejemplo Carrillo, que Carrillo tenía la fama de haber sido un autoritario, y no es mentira, claro que lo fue, pero bueno, estaban construyendo un país y tenía que sembrar bases, pero firmes, sobre las que el país se fuera formando y fuera actuando. Y claro, bueno, ella se dedicó a investigar eso y publicó un magnífico libro sobre eso. Y luego le llamó mucho la atención siempre lo que fue todo lo referente al río San Juan y cómo la relación que había tenido en la campaña del 56-57, la pelea de las grandes compañías por la lucha de un canal interoceánico, etc. Eso la llamó y hizo una investigación muy a fondo sobre eso, sobre la lucha de las potencias sobre el río San Juan. Y se encargó de estudiar, pero muy, muy a fondo, todo lo que era la definición de los límites de Costa Rica. Inclusive desde antes del Tratado Cañas-Jerez y unas delegaciones, y escribió que se habían mandado en el año 1838-1846, previo al Tratado Cañas-Jerez, con los planteamientos que se hacían. Y fue muy, muy clara en eso, y siempre tuvo muy claro también el rumbo de nuestra frontera por el San Juan. Un aspecto de fondo, muy de fondo, que creo que hay que resaltar mucho, fue la preocupación que siempre tuvo de tener una vida interior fuerte, muy bien consolidada. Y en ese sentido, claro, desde el origen familiar, como consecuencia de eso también, hubo un último aspecto que me estoy recordando que no lo había tocado, y es lo que ella contribuyó después a la unidad de la familia. Siempre la unidad de la familia ha sido una gran realidad que nuestros abuelos se encargaron de fomentar, y que la mamá de Clotilde, mi tía Sara, cuando murieron los abuelos y ya se encargó de seguir para adelante. Y hasta en detalles muy sencillos se veía siempre la preocupación por mantener la familia unida siempre. Dichosamente nunca tuvimos problemas de desunión, pero sí había fomento de eso. ¿Por qué? Bueno, porque hubo mucho amor. Esa es una realidad que ella siempre tuvo presente. Y yo diría que eso tiene que ayudar también para el estudio de la historia de Costa Rica. De Clotilde recoge en el campo, digamos, personal y familiar, una herencia muy valiosa. Fundamentalmente con su tío, con Rafael Obregón. Todos sabemos que Rafael era, en su momento, tal vez el historiador más universal, más profundo
y más dedicado profesionalmente a la historia de este país. Clotilde era una discípula permanente de Rafael. Se pasaba metida en su biblioteca, en sus archivos, ella haciendo pequeñas investigaciones, pero a la vez recibiendo la lección permanente de Rafael. Entonces ella tiene ese impulso familiar original de su tío y desde luego el ejemplo maravilloso de su abuelo en el campo también de la educación. Don Miguel Obregón era una persona también con una preocupación permanente por la educación de este país, aunque tuviera otras dimensiones en el campo de la geografía, que fue en la que él se desenvolvió. Pero recuérdese que don Miguel fue el creador de las bibliotecas y de los edificios de las escuelas secundarias, de los colegios. Y entonces Clotilde casi venía como predispuesta espiritualmente a ser una gran investigadora de la historia de este país, porque ese mismo sentido patriótico de la historia, del conocimiento de la historia, que lo tuvo Rafael, lo tenía también don Miguel. Don Miguel es tal vez un hombre que en el campo de la investigación histórica se le puede considerar casi como un verdadero patriota. Había como una trascendencia espiritual de que lo importante era hacer algo en beneficio del país, de la patria del futuro, independientemente de si eso te daba o no una gratificación económica. Eso lo tuvo Rafael y eso lo tuvo Clotilde. En todo su planteamiento, en toda su trayectoria de investigación, estaba primero hacer algo en beneficio de este país, sin importarle si eso iba a ser una obra, digamos, comercial, de gran impacto en la sociedad, de que todo el mundo iba a comprarlo. No, más bien este tipo de libros o se emplean para la docencia o nadie las compra, o muy poca gente, porque son pocos la gente que tiene preocupación o interés por la historia, no de este país, de todos los países, pero si vemos en la actualidad como una decadencia espiritual en Costa Rica por la preocupación por el país, por lo que debe hacerse, por lo que debe construirse. Y en eso Clotilde es ejemplar.